Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Enzo Rivas Córdoba, soy estudiante del cuarto semestre de la Escuela Superior Administración Pública del Alto Gobierno. El motivo de esta entrevista es formular una serie de preguntas. Buenas tardes, Jesús Stevenson Palacios Mosquera, abogado de profesión. ¿Considera que las reformas que están procediendo en el gobierno nacional están conformes al ordenamiento jurídico y la Constitución? Pues para responder esta pregunta habría que mirar con qué fines se están promoviendo las actuales reformas. Pues una reforma, se están planteando varias reformas en el Congreso y ellas pretenden cumplir un fin específico, de tal manera que las reformas tendrán que hacerse conforme a la ley y conforme a la Constitución. No pudiera decir si están conforme a la ley o conforme a la Constitución porque habría que estudiar cada una en específico con relación al trámite que ha sufrido hasta la fecha cada una de las mismas. ¿Cree usted que estas reformas que utiliza el gobierno es con un fin político? Pues toda reforma tiene un fin político porque la política es el arte de poder realizar unos objetivos desde el pensamiento socioeconómico y sociocultural. Luego entonces, si lo que se busca con esta reforma en la intención del gobierno es favorecer a las clases menos desfavorecidas y que han sido restringidas en sus derechos o en la posibilidad de acceder a bienes o servicios. ¿Cree usted que nuestro Estado funcionará de manera adecuada si no hubiera una constitución? Pues la Constitución, por ser un pensamiento filosófico y establecer los fines del Estado y la separación de poderes, establece como los pilares básicos de un Estado social, de un Estado de derecho. Efectivamente, si no existiera Constitución, pues la sociedad funcionaría de forma diferente y sería una cuestión más grave porque entonces no habría marco jurídico entre el cual básicamente se pudiera regir la sociedad. Diga si está de acuerdo o no respecto a la propuesta de la reforma a la Constitución. Pues no estoy de acuerdo porque la reforma a la Constitución tiene que ser con un fin claro y lo que se ha escuchado en los medios de comunicación y por lo que ha dicho el señor presidente de la República, eso no es necesario cumplirlo con una nueva Constitución, sino es que hay que desarrollar la actual Constitución para cumplir con los fines del Estado. Cuando dice usted que no está de acuerdo, ¿a cuáles de las reformas atribuye usted a no estar de acuerdo? Pues la reforma constitucional que se ha planteado, pero las otras reformas pues obviamente persiguen un fin económico y un fin político. Habría que determinar efectivamente cuando se desarrollen las mismas qué tanto se puede lograr en estos fines. ¿Qué aspecto considera usted que deben de ser reformados? Pues, hombre, en la Constitución hay que reformar, no reformar, sino profundizar el aspecto, el capítulo correspondiente a descentralización administrativa, que nunca se ha podido desarrollar ese capítulo. Esa es una deuda que tiene el Estado y el Estado centralista con las regiones. De la reforma del 86 al 91, ¿qué le cambiaría a usted? No, pues la reforma del 86, obviamente que la reforma del 91 mejoró ostensiblemente la constitución del 86 porque trajo mecanismos constitucionales como la tutela para la protección de derechos fundamentales, el habeas corpus, que anteriormente existía, que se llamaba un control de legalidad ante los jueces de instrucción penal, pero que hoy tiene mejores condiciones para efectos de poder salvaguardar derechos constitucionales de los ciudadanos. Dentro de las actuaciones que usted realiza en la administración, ¿es usted respetuoso de la Constitución y la ley? Desde luego, porque primero por mi
por mi formación y segundo por mi espíritu eh, apegado al Estado de Derecho, al marco de la civilidad, porque el derecho es símbolo de civilidad, de orden. Entonces, solo bajo las normas y el entendido de cumplir las mismas podemos vivir en una sociedad en paz. ¿Qué artículo acoge a los funcionarios administrativos? Pues en la Constitución está muy dispersa las normas que abarcan las funciones administrativas y todo el capítulo administrativo se encuentra desde el 123 en adelante. ¿Saben qué consiste la acción de tutela? Pues la acción de tutela es uno de los mecanismos de protección de derechos fundamentales establecido en la Carta Política 1991, que se ha venido desarrollando a lo largo con el decreto 2591, que es el marco jurídico que estableció la procedibilidad y qué tipo de derechos se protegen con la tutela, que se ha venido extendiendo vía jurisprudencia con relación a unos derechos que no están mencionados allí, pero con necesidad directa, con derechos fundamentales, son objeto de protección constitucional. ¿Realmente cree usted que nos encontramos frente a un Estado social de derecho? Pues efectivamente, en la actualidad la Constitución está enmarcada dentro de la filosofía de Estado Social de Derecho, que es un Estado que ayuda al ciudadano al cumplimiento de sus metas a través de asistencia y planificación de la economía, por ser Colombia un Estado unitario y en la forma de república unitaria, diferente a los estados federales donde el régimen es un poco diverso en muchos aspectos. ¿Qué es un Estado de derecho? Un estado enmarcado entre la Constitución y la ley. Muchas gracias, señor Stevenson, por su tiempo y su conocimiento y por habernos en esta entrevista. Ok, feliz tarde para ustedes, que estén muy bien.